bienvenidas al espacio de tertulias en Telefuber. Hola Albert, hola Artur, hola Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Andrea. Muy bien. Hola a todos. Muchas gracias por compartir el encuentro de hoy. Y bueno, continuando con la temática de los ejes en la carta natal, hoy es el turno del eje del par de ejes 3-9, cuyos planetas regentes son Mercurio-Júpiter. O sea, estamos aquí con los planetas de la inteligencia, ¿no? ¿Y cómo se llama este eje? Es el eje del pensamiento. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría también que alguno de ustedes, a ver quién inicia la tertulia, ¿quién nos puede decir qué temáticas comprenden este eje? ¿De qué temas estamos hablando cuando hablamos del eje 3-9? Albert. ¿Yo mismo? Sí, por favor. Vale. Pues el eje 3-9 se le denomina el eje del pensamiento. Este es como lo dijo Bruno Huber, pero también puede ser el eje de las ideas o de los conceptos propios, que sería la casa 9, o de los conceptos adquiridos, que sería la casa 3. Este eje, de alguna manera, conmuta estas dos cualidades, lo que yo pienso de cosecha propia y lo que a mí me han enseñado pues, mi familia, mis maestros o en mi infancia. Sabemos que la casa 3 va de los 12 a los 18 años. Es una edad muy crítica donde se adquieren unos conocimientos que forman a la personalidad. En cambio, en la casa 9 lo que haces es cuestionar estas cosas que te han enseñado. Y por esto se dice el eje del pensamiento. Y acá también me surgió esta inquietud, ¿no? Nosotros cuando hablamos del eje 3-9, también nos referimos a la casa 3-9, cuyos signos, digamos, regentes son Géminis y Sagitario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los signos, ¿no? Géminis y Sagitario no están en 3-9, porque esto ocurre mayormente, ¿no? Tenemos al 3-9 en la casa 6-12, ¿no? ¿Qué es más importante la interpretación de los ejes? ¿Por casa o donde están los signos que la conforman? ¿Se entiende? Muy bien, Gabriel, si queréis, por favor. voy a dar mi opinión. Vale, Albert ha explicado muy bien el eje del pensamiento, casa 3, pensamiento colectivo, más o menos aceptado en nuestro entorno, versus casa 9, pensamiento propio. Pero primero la gran diferencia, hay que decir que las casas son el dónde, un área de la vida, un escenario, y los signos son el cómo. Ahí está la gran diferencia. Entonces, donde yo tenga Géminis y tenga Sagitario, independientemente de la casa en la que esté, pues voy a actuar de una forma determinada en esa área. Es decir, donde tengo Géminis, voy a ser más o menos seguramente dialogante, flexible, curioso, voy a contrastar ideas, y donde tenga Sagitario, genéricamente voy a ir desaviando. Eso las personas, he visto muchas veces en interpretaciones, las personas que tienen el nodo sur en Sagitario, sobre todo si lo tienen reforzado por otra posición, son niños o niñas que de muy pequeñas es que ya lo saben todo, es como han nacido enseñados, ¿vale? Entonces ahí estaría un poco el cómo voy a actuar en esas casas, pero van a ser otras casas, puede ser el eje 5-11, el eje 1-7, claro. el eje que sea. Buenísimo, muy claro, Gabriel. ¿Y cómo podemos activar este eje? ¿Cómo se activa el eje? Bueno, voy a hablar. Bueno, para dar un poco también mi visión del eje primero, bueno, me gusta llamar también este eje el eje del aprendizaje. Otro nombre me gusta es el eje del conocimiento, ¿vale? Y entonces ahora que hablamos mucho de fake news, ¿no? Se habla mucho hoy en día de fake news, ¿no? Falsas noticias. Bueno, me gusta este ejemplo para intentar entender qué es este eje. Primero, hay una sociedad que nos da una especie de pensamiento global sobre, por ejemplo, ¿no? La vacuna funciona o no, cuáles son los efectos que nos hace la vacuna. Y entonces se va a crear una especie de pensamiento global en que más o menos todo el mundo está de acuerdo sobre, ¿no? Si la vacuna funciona o no, ¿no? Eso sería la parte Géminis casa 3.
Y el Júpiter, o el Sagitariano casa 9, para llegar realmente, ¿no?, al conocimiento, por eso lo llama el eje del conocimiento, es tú tienes que tener ejemplos concretos. Si tú piensas que la vacuna funciona, pues tú vete a ver gente que se ha vacunado y mira si realmente ha funcionado con ellos. Entonces la Géminis tendría que acumular los conocimientos de todos los jupiterianos o sagitarianos. Es como llegarás a la verdad de las cosas o al conocimiento completo cuando estarán los dos combinados. Significa que está bien tener una acumulación de conocimiento con Géminis, pero si no hay ejemplos concretos de gente concreta, no vale tu conocimiento. Y al revés también, si tú tienes 2 ejemplos de gente que se han vacunado, no es suficiente para llegar a la verdad de si realmente funciona la vacuna, porque necesitaría más de Géminis, ¿no? Géminis va hacia la cantidad, ¿no? Pero no he Albert, contestado a tu... sí, no es contentado, ha sido, hoy es un encuentro mutable, así que tenemos que tratar de ir otra vez al Se ha foco. Nos vamos terminado, Se ha terminado Arte, no, Dale. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. No, referente a esto que dice Arthur, yo estoy totalmente de acuerdo y sí que es cierto que estas casas, la casa 9 y la casa 3, actúan de esta manera. Pero quiero puntualizar que las personas que tienen planetas en la casa 9 son las que son más capaces de cambiar el status quo social, ¿no? Es decir, si tú tienes un planeta como puede ser Júpiter, imaginémonos ya el ideal, en la casa 9, ahí es donde la persona se vuelve un filósofo. Y la casa 9 es la casa de la filosofía, donde busca la realidad y la verdad de las cosas. En cambio, la casa 3 no sucede esto, porque la casa 3 es una casa de aprendizaje. Y para aprender, lo primero que tienes que hacer es no saber. Si tú sabes, ya no aprendes, porque ya sabes o te crees que sabes, que eso es lo que le pasa a la casa 9. En cambio, en la casa 3 tienes que estar, en catalán se dice erm, vacío, vacuo, y con una humildad. Estás aprendiendo y estás dejando entrar conocimientos sin comprobarlos. Los niños cuando en la escuela le dan historia no la comprueban, se la comen. La digieren y aire. Es verdad, bueno, en Rusia tienen una historia y en Estados Unidos tienen otra. Por lo tanto, a los rusos les enseñan unas cosas y en los estadounidenses otras y se lo tragan igual. ¿Quién tiene la capacidad de cambiar esto? La casa 9. Y esto pasa en todos los conceptos y en todas las enseñanzas. Si nosotros ahora estamos enseñando esto, una persona con una casa 9 fuerte, pues lo contrastará y dirá, estos tíos de qué están hablando. Vamos a comprobarlo. Si en cambio la persona que nos está oyendo está en una actitud de aprendizaje, se lo cree. Claro. Y punto. Y no busca más. Y esta es la casa 3. Okay. Bueno, quería puntualizar esto. Bien. Ahora, Art, ¿quieres comentar cómo se activaría la casa del eje? No, para contestar un poco a lo que ha dicho, ¿y qué pasa entonces cuando tienes Júpiter en Géminis, ¿no? O Mercurio en casa 9, ¿no? O Júpiter en casa 3. Esto es lo ideal. Si tú te contesto ya que me preguntas. O sea, por ejemplo, tener Júpiter en Géminis, es mi caso, siempre te cuestionas las cosas. Y yo siempre me cuestiono todo lo que aprendo. Y esto es lo que sucede cuando tienes Júpiter con Mercurio, que es un ideal. Es un tándem muy efectivo, porque para aprender, es verdad que tienes que dejar entrar las cosas, pero luego para progresar, esas cosas las tienes que cuestionar y mejorarlas, que es lo que hace la humanidad durante toda su historia. Por ejemplo, Newton se apoya en Galileo y Einstein se apoya en Newton. Y van así, o sea, los científicos van así. Uno se apoya en otro, es como una escalera. No te puedes quedar con lo que te explican porque entonces se vuelve religioso o dogmático. Entonces ahí está Saturno. La gente que tiene Saturno en la casa 9 es muy tozuda. No hay manera de cambiarle sus ideas, aunque le vayan a la contra. Entonces dices, bueno, eso es involutivo. Bueno, es una característica. Aquí no se trata de juzgar nada, y menos al universo. Pero yo lo he observado mucho esto. ¿Y qué pasa si tienes muchos planetas en este eje? Bueno, yo aquí podría
Bueno, no sé si tienes la pregunta programada para después, pero viene un poco a tiro hablar de Mercurio y Júpiter, que ha salido el tema, ¿no? Sí. Entonces Mercurio, que es regente de Géminis, Mercurio básicamente es escuchar y hablar, ¿eh? Escuchar, hablar, compartir, tal. Y Júpiter, que es regente de Sagitario, es valorar, que es muy distinto. Valorar y en según qué posición valoras y a veces, entre comillas, proclamas, ¿eh? Esta es mi verdad. No, no es que no escuches. Ves, valoras y quieres que te escuche. Claro. Quizá ya no escuchas tanto con Júpiter. ¿Vale? Entonces decías lo de los planetas. Si hay varios planetas en este eje, bueno, pues es un eje muy activado, con lo cual sea una persona mentalmente muy inquieta. Hay otra cosa que quizá aquí complica un poco la tertulia, pero esto es tanto, bueno, lo dijo de alguna manera Bruno Huber, pero también lo he oído, lo he aprendido de otros astrólogos y lo he visto en unas consultas, que las casas mutables a mí me ponen un poco nervioso, ¿no? Son más fáciles las cardinales y las fijas, ¿vale? Porque las casas mutables, voy a tirar adelante y no atrás, condicionan la siguiente casa cardinal. Entonces, en las enseñanzas de Bruno Huber explicaba que si hay muchos planetas en casas eje 3-9 o da igual, o eje 6-12, y por ejemplo, vamos a suponer varios planetas o un planeta en casa 3 y ninguno en casa 4, esa casa 4 va un poco coja, está condicionada por la casa anterior. Las casas mutables son la síntesis de la cardinal y fija precedente y condicionan la siguiente casa cardinal y por extensión todo el siguiente cuadrante. Es decir, la casa 3 condicionaría todo el segundo cuadrante, la casa 9 todo el cuarto cuadrante. Y me atrevo a decir, y ya me callo, que la casa 12 es la casa más, en mi opinión, la más importante, porque condiciona la casa 1 y por extensión, me atrevo a decir, no solo el primer cuadrante, sino que toda la carta natal. Es decir, como tengamos la terraza, la cabeza de Sana, casa 12, nos va a condicionar todo, absolutamente todo en la vida. Pero bueno, volvemos al eje 3, que me voy por las ramas. La verdad, Gabriel, es muy interesante y tal vez a futuro les compartiremos alguna tertulia de la casa 12, ¿no? Que realmente tiene será mucho, la última, ¿no? mucho material, ¿no? Mucho paño para hablar, ¿sí? Pero bueno, volviendo, Art, tú y luego Albert, ¿qué querías comentar? Que levantaste la mano. Sí, No, cuando Art. dices... Ah, vale. Vale, sí. Cuando dijiste, ¿no? ¿Cómo se activa? Sí. Como lo había dicho en la anterior, ¿no? Se puede activar por fuera, ¿no? El entorno te lo activa, o se puede activar por dentro cuando tú tienes planetas, ¿no? En este eje, o por signo, o por casas. Cuando es el caso de que tú tienes planetas, te interesa activarlo este eje, ¿no? Entonces, entonces te interesa saber, entender el mundo, ¿no? Aprender cosas sobre el mundo. Son la gente que se interesa por todo, que sea la 9 o la 3, es el eje de los intereses, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que quiero saber de este mundo? ¿No? ¿Quiero leer el periódico cada día o quiero leer una revista sobre este tema? ¿O quiero viajar ahí para conocer más a Japón y luego me iré a otro país? Es el eje también que llamo de descubrimiento, ¿no? Quiero descubrir cosas todo el rato. Y hay dos formas de descubrir, ¿no? Te quedas en tu casa con tu libro, con Géminis casa 3 y a través del lenguaje, la palabra, el conocimiento indirecto, o te vas directamente a informarte sobre el terreno, ¿no? Quiero saber de Japón, me voy a Japón. Eso sería, ¿no? De casa 9 o Sagitario. Claro, el Géminis casa 3 es, pues me voy a comprar libros sobre Japón. Pero lo mejor es, para llegar al equilibrio del eje, es eso. Tener el libro sobre Japón, pero también ir ahí y hablar con todos. Entonces, por eso lo llamo el eje de la verdad, el eje entero. Tú tendrás la verdad o acercarte lo más posible a la verdad cuando tendrás muchos ejemplos de gente que vive ahí. Es como la mezcla de Géminis y Sagitario. Tiene la acumulación de Géminis, de experiencias de Sagitario. Claro.
Géminis, casa 3, tiene una teoría y casa 9 la comprueba, ¿no es cierto? Y ahí es como que se cierra el ciclo. ¿Estaría? ¿No? Poner en práctica esa teoría o experimentarla. O el Sagitario que va a experimentar algo e Experimentar. intenta confirmar si esto... Claro. Sí, Albert. sí, quiero dos puntualizaciones. Una a Gabriel, que en realidad la casa 1 empieza en la 12. Y esto ya lo ha dicho un... Claro, claro. No, te lo puntualizo porque a veces nos olvidamos. Y como también lo dijo en Facebook un chico hace unos días, lo escribió, por eso lo Sí, lo puntualizo. vi. Claro, lo que decías tú de que la casa 12 afecta a la 1, es que la 1 empieza en la 12. Bueno, es esta historia, ¿no? El tema está en también apuntar un poquito lo que ha dicho Art y para extenderlo un poquito, Mercurio sería como el teórico y Júpiter sería como el práctico. Y esto en la ciencia se ve mucho. Hay científicos que son los teóricos, como Einstein, que hacen fórmulas matemáticas y explican el mundo con matemáticas, con escritura. Y hay los científicos que son experimentalistas, que se van al laboratorio y comprueban lo que ha dicho el científico. Y así funciona la ciencia. Y así estamos hablando por una videoconferencia, ¿no? O sea que se necesitan las dos cosas. La teoría primero, que sería lo mutable, y la práctica, que sería lo más cardinal. Pero para que una teoría sea comprobable, la tienes que comprobar. Si a mí me dicen que en la India se está muriendo la gente de coronavirus por la televisión, me lo están diciendo de una forma mercuriana. Lo estoy oyendo. Pero yo no lo sé del seguro. Me lo creo porque me lo dice la televisión, porque tengo fe. Es como si me lo decía el párroco en el año 1900 de mi pueblo. Tienes fe en esto que te está diciendo. Pero para saberlo tienes que irte a la India y comprobarlo. Eso es lo que hace Júpiter. Entonces la gente que tiene un Júpiter muy fuerte siempre cuestiona las cosas. Y la gente que tiene un Sagitario muy fuerte lo sabe todo siempre. Ya no es que las cuestiones que lo sabe, que se van de sobrados. Se cree que lo sabe, ¿no? Sí, 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 o sea, es imposible con un jupiteriano discutir algo. Bueno, con un sagitariano, no con un jupiteriano. Ya hemos aceitado un montón todos los contenidos de las casas, ¿no? Y ahora la pregunta es, a ver, Gabriel, tú que levantaste la manito. Un momento, Sí. bueno, yo quería añadir una cosa, porque ha Sí. salido, habéis mencionado no a Albert Plus, sino a Albert Einstein. Entonces, claro, ahora es una carta que me encanta, la de Einstein, ¿no? Entonces, lógicamente, una persona que piensa como Einstein, algo debería tener en ese eje, ¿no? Y Albert Einstein tiene Urano en casa 3 y Júpiter en casa 9. Y paralelamente, independientemente de la casa donde esté, porque no hace falta ahora interpretar toda la carta, tiene una conjunción perfecta de Mercurio con Saturno. Es decir, lo que ha dicho Albert, Mercurio es el de las teorías, pero bueno, puede ser también un charlatán. Pero con Saturno es capaz de urdir, de construir una teoría consistente. Un día podríamos hacer también una tertulia sobre la carta de Albert Einstein o similares. Ahora te dejo que preguntes porque me he un poco adelantado. No, pero es interesante porque realmente también a través de la práctica uno puede fijar muchos conceptos. Estamos justo en este eje, ¿no? Pero acá, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta es la pregunta, si yo tengo muchos planetas en casa 3, que soy una persona teórica, ¿cómo el equilibrio? O sea, conciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo busco el equilibrio del eje? Y viceversa, muchos planetas en 9 y pocos en casa 3. ¿Cómo se equilibra? ¿Con el mismo eje, con el eje opuesto? ¿Cómo sería? Bueno. Sí. Pues, sí, no. Eso es una pregunta interesante, la pregunta del equilibrio, ¿no? Sí. ¿Cuál es el equilibrio y cuál es mi equilibrio? Entonces, si tú tienes más de Géminis casa 3, tu equilibrio es quedarte ahí. Así te vas a sentir feliz simplemente desarrollando tu visión del mundo Géminis, aprendiendo con libros, por ejemplo. Pero a nivel mundial o a nivel global, tu verdad se va a quedar en los libros. Entonces, tú no vas a tener nunca la comprobación equilibrada, ¿no? De que tú sabes de esto. La única forma de estar segura de que es verdad será ir al sitio y comprobar lo que has leído.
Pero a lo mejor no te interesa, entonces te quedas con tu equilibrio, que es, yo he leído esto y con esto estoy feliz, pero no quiero ir a comprobarlo. Es decir, exacto, lo que ha dicho Artur es eso, ¿no? En realidad, si tienes más planetas en una casa que en otra, tendrás más motivación por esa casa, con lo cual la otra casa te importará menos. Pero siempre habrá algún momento en tu vida, porque pasa al punto de edad en la casa opuesta, que eso va a tomar conciencia de que lo opuesto existe, esto te va a traer un cierto equilibrio, pero a priori, entre comillas, no lo necesitas, ¿vale? O porque pase un planeta lento en tránsito o en oposición. Entonces, oye, yo no me puedo quedar enganchado aquí siempre moviendo información y tal en casa 3. Tengo que tener un pensamiento propio, ¿eh? Si pasa Júpiter por ahí me va a ser fácil de valorar mejor las cosas a nivel global, pero si pasa Saturno seguramente me estará diciendo, oye, para de ojear libros como un loco y llega a conclusiones y a una idea propia, no te quedes solo con las ideas de los demás. Este sea un ejemplo de momentos en la vida que de forma natural o circunstancial debes tener en cuenta el otro lado. Sí. Albert. No, que este tema del equilibrio es muy, muy relativo y muy subjetivo. Depende del momento de la historia, depende de la sociedad, depende de la edad. Si tú, por ejemplo, estás en una edad en la infancia, te interesa más tener activo Mercurio y Saturno. Y si estás ya en una edad más adulta, te interesa más tener Júpiter. Entonces, bueno, eso depende de cada carta, ¿no? Y de cada persona y de cada momento. Si yo soy un niño con un Mercurio muy fuerte y un Saturno muy fuerte, seguramente sacaré buenas notas, porque retendré lo que me están enseñando con Saturno y aceptaré de buen grado lo que me dicen. Y aparte que me gustará tener una actividad cultural activa, porque a Mercurio le gusta adquirir datos, no los cuestiona. En cambio, si soy muy jupiteriano, prefiero ir al patio a mirar los insectos, porque necesito experimentar. Hay niños jupiterianos que son muy inteligentes y suspenden. ¿Por qué? Porque la educación es mercuriana, es de datos. Y un jupiteriano necesita tocar la materia para aprender. A mí me pueden describir cómo es la madera y me lo pueden decir, es marrón normalmente, es áspera, pincha, le puedes clavar un clavo y me lo dicen con palabras y lo entiendo. Pero si me dan un trozo de madera y me dicen clava un clavo, entiendo muchas más cosas. Automáticamente aprendo mucho más. Hay dos maneras de aprender, la mercuriana o la jupiteriana. Pero el niño Mercurio aplica mucho a Júpiter. Se mete las cosas en la boca, ¿no? Experimenta un montón también. No, el Mercurio no cuestiona nada. No. Mercurio transmite Sí. lo que le han dicho y busca información. Si tú te das una noticia a un mercuriano, te dirán, en Bangladesh están muriendo los niños de hambre. Si te lo da un jupiteriano, dirá, en Bangladesh hicieron una presa que el río se quedó estancado, eso perdió la pesca y entonces los niños en consecuencia están pasando hambre. Muy diferente. Claro. Te busca el porqué de las cosas, Júpiter. En cambio, Mercurio no, te lo dice y ya está. Bueno, pues también está bien, es otra característica. Y gracias a Mercurio estamos aquí. Sí. Y gracias a Júpiter también, son los dos. Y los aspectos, si llegan también, ¿no? ¿Cómo también intervienen los aspectos? Porque uno puede tener pocos planetas, pero ese planeta muy activado con otros en la casa. También se tienen en cuenta el color, bueno, la forma, no, pero también es importante en el momento de interpretar el eje. Sí. Sí, para mí este eje a nivel de aspectos lo activan los aspectos verdes, ¿no? Semisextil y quincuncio, los dos aspectos del conocimiento. Y entonces la gente que tiene mucho verde en la carta podría pensar, mira, tengo el eje 3-9 activo, y no, le viene a nivel más profundo, a nivel de aspectos. Entonces, si es más semisextil, tendrá tendencia más a un conocimiento Géminis, y si es quincuncio, un conocimiento más sagitariano. Y para volver a la carta de Einstein, ¿no? Dos cosas interesantes. Entonces, él solo tenía esta oposición en la carta. Entonces, es el único eje que podríamos llamar equilibrado, porque tenía dos planetas, ¿no? Opuestos. Y es interesante que haya llamado la teoría más famosa, la teoría de la relatividad, ¿no? Como que se da cuenta que el conocimiento es
todo esto para llegar a, todo es relativo, ¿no? Un poco, que es justamente el equilibrio en este eje es relativo, es la relatividad. Interesante. Dependiendo de, ¿no? Digo algo, sí, A ver, sí. ¿has terminado, Artur? Perdona. Sí, sí, sí. Gracias. Referente a Albert Einstein, con esta oposición, él generó, quizá no esta oposición, pero él generó una de las teorías más fantásticas de la humanidad, que es la relatividad y la relatividad especial. Pero nunca aceptó la teoría cuántica y estuvo toda su vida discutiendo con Niels Bohr sobre la realidad de la materia. Y esto no lo aceptó. Incluso generó teorías como la EPR, el entrelazamiento cuántico, que se querían cargar la teoría cuántica, porque no la aceptaba. O sea que esta misma oposición entre Júpiter y Urano hacía que él fuese tozudo. Lógicamente, la teoría cuántica y sus fenómenos destruyen la velocidad de la luz, porque se comunica antes que la velocidad de la luz las cosas. Y ahí su teoría de la realidad se iba al traste. Y esto él no lo aceptó nunca. Se murió sin aceptarlo. Esto, Albert, también en parte viene de donde has dicho, pero también viene seguramente de su conjunción Mercurio-Saturno. Es decir, no me desmontéis el chiringuito que he montado con la faena que he tenido. Ahora me viene otro y me lo contradice, ¿no? Es que las cartas son bastante afines, todas ellas. O sea, normalmente cuando la gente tiene muchos planetas en cardinal, o sea, tiene un planeta en cardinal, los tiene varios en cardinal. Si los tienen fijos, los tiene varios en fijos. Las cartas tienen muchas connotaciones iguales, o sea, que también le viene por Saturno, Mercurio, claro. Pero este eje está muy activo y esta oposición igual que le ayuda a hacer cosas fantásticas, luego le impide para atrás. Ostras, quizá me he equivocado, porque también se equivocó en la expansión del universo y se equivocó. Y ahí se ve también que también el Urano en casa 3. Urano es más fijo mental. Para mí es la parte negativa de Urano es el dogmatismo, donde yo he llegado a la sabiduría, pero me quedo ahí fijo como, ya está, no me la cambias, ya la he encontrado, no me cambies, no vuelves a ser mutable, por favor, ¿no? Yeah. Es decir, fijaros que este Júpiter en la 9, hemos dicho que es una buena posición pues, para tener tus ideas propias de pensamiento, pero Urano en la 3 es más complicado. Él se ve que en la escuela, claro, Urano en la 3, me reboto contra todo lo que me enseñan. No, a mí me interesan otras cosas. Y alguna vez yo vi en alguna película de estas, ¿no? Que, sobre Einstein, que, por ejemplo, dicen, bueno, este es un genio, uno le manda a su hijo para que le dé clases de repaso. Imposible. Con Urano en la 3 decía, no, niño, tú no te tienes que tragar lo que te dicen en la escuela. ¿Por qué no te preguntas, yo qué sé, por qué la hierba es verde? Es decir, Urano en la 3. Hay que aprender de otra manera. ¿Qué es esto que nos están enseñando tan aburrido, ¿no? Ahí se muestra. En cambio, su pensamiento propio estaba muy claro. Ese Júpiter en la 9 tiene muy claro lo que ha descubierto, digamos. En realidad también creo que Urano es la reformar, entonces está en reformar teorías de la casa 3, ¿no? Entonces él siempre fue una persona que estuvo en búsqueda. Y bueno, y volviendo... también eso, sí es interesante que Urano en casa 3, que es casi el dominador de tensiones de toda la carta, ¿no? Sí. Se ha quedado para mí, Urano es un poco el genio, ¿no? Y en casa 3 es como, hemos hecho de él, ¿no? De un pensamiento colectivo de, solo hay un genio en el planeta, Einstein. Es como, ¿qué pasa? ¿Que no hay otros genios? ¿O qué? Bueno, es que también tiene el Sol en la 10, Einstein. Sí, tiene muchos planetas en la 10. Muchos planetas en la 10, entonces es muy mediático. Y el personaje pues es mediático, con esos pelos y todas esas cosas. Bueno, sería interesante en alguna tertulia justamente poner a analizar la carta de Einstein, ¿no? Porque acá saltan un montón de... estaría bueno compartirlo. Y bueno, vamos a ir cerrando un poco el encuentro, y me gustaría también preguntarles, hablamos del eje 3-9, ¿no es cierto? Una persona de teorías, de que el eje, como también definiste tú, Art, ¿no? Que es el conocimiento, el eje, no sé si de la sabiduría, pero ¿cómo interviene también el eje mutable opuesto, en la casa 6-9? ¿Se puede equilibrar el eje 3-9 con la 6-12, perdón?
Se debería, es decir, digamos que un eje, sobre todo si está muy activado, cargadito de planetas, incluso aunque esté polarizado, aunque estén todos en casa 3, eso activa todo el eje igualmente. Pues estamos hablando de pensamiento, ¿no? Y en el eje 6-12 estamos hablando de existencia. Es decir, en casa 6 mis obligaciones, lo que me pasa en el día a día, versus casa 12 el sentido de todo esto. Claro. Entonces, vale, yo... A veces que estos eslogans que dice, yo qué sé, vive como piensas o come como piensas, los que nos venden comidas naturales o yo qué sé, ¿no? Pues en el fondo es, tú piensas así, 3-9, pero a lo mejor si tu vida, tu existencia no es coherente, en tu día a día, casa 6, no actúas así y en tu casa 12 no estás encontrando el sentido de nada ni tienes ningún interés, vives en el fondo encerrado en un desequilibrio cautivo de ese eje. Entonces, si tú vives en tu día a día, tu existencia está en consecuencia, coherente con ese pensamiento, esa es la forma de equilibrarlo. Y viceversa. Cuando hablemos del eje 6-12 hablaremos también de la otra cara de la moneda. Albert. Vale, si tenemos que de alguna manera interactuar con toda la cruz mutable, lo primero que te viene a la cabeza es la casa 3, que es la primera mutable, que es la del aprendizaje, y te preguntas por qué tienes que aprender algo. ¿Yo por qué tengo que aprender? ¿Qué sentido tiene aprender? Bueno, pues todos los animalitos de la naturaleza tienen que aprender. ¿Por qué? Tienen que aprender a volar, o tienen que aprender a correr, o tienen que aprender qué se puede comer y qué no. Y los seres humanos aprendemos muchísimas cosas. Y estas cosas que aprendemos las trasladamos a la casa 6, que es donde nos ganamos las habichuelas. El pájaro volando, la gacela corriendo y un ser humano, pues, tristemente trabajando. Pero si aprendemos algo en la 3 es para trasladarlo a la 6. Fíjate que la 3 y la 6 están comunicadas y cuando se hace un trabajo se cambia algo. Y esta es la mutabilidad. Y cuando se aprende también se cambia algo. Cuando yo aprendo algo, cambio cosas. Para cambiar cosas tengo que ser mutable. Cuando yo trabajo, hago un cambio. Por eso es mutable. Porque si no viene el jefe y dice, ¿qué has hecho en todo el día? No has hecho nada. No hay ningún cambio. Pues no, pues muy mal. Tienes que cambiar algo. Y en la casa 9 te cuestionas si lo que estás aprendiendo es bueno. Y en la casa 12 te cuestionas la existencia. ¿Es válido que yo solo piense en mantener al gran tirano, que es el cuerpo físico? ¿O quizá hay algo más? Esta es la cruz mutable. ¿Arthur? Sí. Hay un filósofo que a mí me gustaba y sobre todo una frase que tenía, y acabo de mirar su carta y justo tiene como yo. Tiene en el eje 6-12, tiene el eje perpendicular, ¿no? Géminis, Sí. Sagitario. Entonces ahora entiendo por qué me gustaba su teoría. Y entonces está bien tener teorías, conocimiento en la 3-9, entender el mundo, aprender cosas, pero que sea, él decía, un filósofo no vale nada si no pone en práctica cada día lo que piensa, ¿no? Entonces, no vale nada de lo que ha dicho. Exacto, esa es la síntesis, Arthur, esa es la síntesis. Muy bien. Poner en práctica en cada día. No hace falta tampoco como un trabajo, simplemente que tu filosofía de vida esté de acuerdo con tu forma de vivir cada día. Si tú dices, está bien la libertad, pero tú trabajas 8 horas al día en una empresa y eres un esclavo, pues no vale para nada decir eso. Bueno, ahora está muy de moda decir que eres lo que está escrito, ¿no? Por ejemplo, si en mi carnet de identidad dice que soy una mujer, resulta que soy una mujer. Y yo me voy a hacer mujer, porque tiene más ventajas en España una mujer. Voy a poner en mi carnet de identidad que soy Alberta, lesbiana, con una estética masculina, pero mujer. Si tú lo puedes vivir, pues está bien. ¿Qué? No, pero es un absurdo que hoy en día se está llevando mucho, ¿no? O sea, que eres lo que la burocracia dice. Y da igual, si lo pone en un papel, eres eso. Y ese es el poder de Mercurio. Sí, sí. Que también dice tantas cosas y hay que encontrar el sentido a esas cosas, ¿no? Una última pregunta, y es, el eje 3-9,
¿cómo podemos encontrarlo una persona si tienes el eje de conocimiento activado? Yo, por ejemplo, digo, porque tengo la casa 3 con muchos planetas, 3, 9, los signos, ¿no? ¿Cómo se puede constatar esta dominancia de esta cualidad, tanto por signo, por casa o por aspecto? ¿Qué le decimos a la persona? Bueno, es una teoría, ¿no? ¿Se entiende mi pregunta? Yo no la he entendido. No la he entendido. Yo, por ejemplo, digo, wow, pienso, tengo el eje 3-9 activado, porque tengo muchos planetas en la casa 3-9, porque tengo muchos planetas en Mercurio, en Géminis y Sagitario, porque tengo muchos aspectos verdes. ¿Cuáles serían las consignas para yo ver y comprobar que tengo realmente una dominancia de ese eje en mi carta, o de esas cualidades? ¿Está bien lo que con mi reflexión? ¿Alguna más? Sí, sí. ¿Algo más podemos Bueno, la dominante es tener planetas en ese eje, porque más en ese eje que en Géminis y en Sagitario. Ah, perfecto. Es donde tienes motivación. Vale, también puede ser, por ejemplo, ¿no? Si el regente de casa 3 o de casa 9 está en una posición un poco clave de la carta, como por ejemplo el ascendente, pues seguramente también la persona tenderá a utilizar y a identificarse con el eje o con la casa de la cual el regente ese planeta, que está en una posición un poco más fuerte o más peculiar que los demás. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte sobre este eje, alguna aportación, algún comentario. Bueno, entonces... Bueno, yo puedo hacer una aportación. Dale. ¿No? Vale, que el mundo se cambia con energía mutable. La energía fija sirve para conservar. La energía mutable sirve para cambiar. Los cambios a veces son peores, pero muchas veces son mejores. Claro. Entonces se necesita mucha energía mutable y sobre todo con las ideas, los conceptos, para poder ir mejorando. Y esto lo hace normalmente la gente que tiene planetas en la casa 9, o tiene una casa 9 fuerte, o tiene un Sagitario fuerte, o un Júpiter fuerte, Mercurio con Júpiter trabajando. Entonces esta gente pueden cambiar las cosas, se las cuestionan, se vuelven filósofos, y dicen, ¿esto por qué es así? No, esto es así, pero ¿por qué? Y buscan la verdad. Entonces el mundo mejora. Ya está. Esta es mi aportación. Bueno, entonces, si no hay más aportaciones, yo les agradezco muchísimo a ustedes por participar, por compartir vuestro conocimiento y la sabiduría. Y bueno, esperemos ahora encontrarnos la próxima tertulia con el eje 4-10. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muy bien, gracias a ti, Andrea. Gracias, hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, chao. Adiós.